Tecnosnergia. Tecnohacks, seguridad electrónica para tus oídos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Tecnohacks. Como saben, aquí a mi lado se encuentra Adán Cordero. Y pues bueno, este día vamos a hablar de un tema interesante, un poco enredado, pero bueno, para eso pues tenemos a un experto que en este tema la verdad sabe bastante y está muy empapado de esto, que es el propio ingeniero Adán Cordero. ¿Cómo estás, Adán? ¿Qué tal, ingeniero Ángeles? Muchas gracias por tus halagos. Ya no lo voy a halagar porque últimamente mi jefe y todos mis colegas me están regañando de que nos las pasamos hablando la mitad de este capítulo prácticamente en puros halagos, puras flores, de que tú eres el mejor, de que yo soy el mejor, de que somos los mejores tú y yo y somos los mejores amigos por siempre. Entonces, ya no lo voy a alabar tanto, señor. Espero no se enoje conmigo. Bueno, antes de comenzar, muchas gracias por seguirnos en este nuevo capítulo, en este proyecto. Y sí, como le decía el ingeniero Ángeles, vamos a hablar acerca del Wi-Fi, que tenemos muchos conceptos, que salieron nuevas tecnologías, que ya existen mitos, que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Vamos a hablar también acerca de un tema muy controversial que es el 5G, que muchas veces las personas llegan a confundir con un tipo de conexión Wi-Fi. Y en la segunda etapa de este proyecto, de este capítulo, vamos a tener a una invitada. Tenemos una gran amiga, la licenciada Alejandra García, quien es encargada de sucursales aquí en Tecnosinergia. Ella nos va a hablar acerca del portal, acerca de las funciones y los beneficios que tenemos al usar esa herramienta y que muchos clientes no conocen, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué le parece, ingeniero Ángeles? Con el primer tema del día de hoy, que es domina los términos comunes del Wi-Fi. Excelente, sí, claro que sí. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Ya tenemos bastante audiencia. Digo, para hacer pocos capítulos hemos tenido ya bastantes reproducciones. Nos oyen en Estados Unidos, ¿no? ¿De qué otro país nos escuchan? En Rusia y en Saludos Singapur. a Rusia, saludos a Singapur, saludos a todos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos. Excelente. Sí, pues vamos a empezar. Como bien dijiste, vamos a hablar un poco acerca de los términos de red inalámbrica, de Wi-Fi, precisamente porque pues muchos estamos como confusos o tenemos muchas dudas acerca de estos conceptos, ¿no? Y precisamente en Wi-Fi, y lo que vamos a hablar en el capítulo, muchas veces pensamos cosas que pues no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y vamos a desmentirlos. En primera, pues bueno, uno de los conceptos básicos, precisamente el Wi-Fi, que es el Wi-Fi, pues prácticamente viene de las siglas Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica. Y pues está descrito tal cual por ser un término creado por Wi-Fi Alliance, que es una empresa que creó la red Wi-Fi o el significado de la palabra, y se basa más que nada en un estándar, que es un estándar de red y que es el tipo 802.11, ¿sale? Entonces, cualquier tipo o cualquier nombre Wi-Fi que podamos escuchar se basa en este tipo de estándar. ¿Cuál es otro de estos conceptos? Pues bueno, el siguiente concepto pues es una parte que es la parte, por ejemplo, podemos hablar del access point, que es el punto de acceso, el cual a nosotros pues nos vamos a conectar, ¿no? Es el punto al cual nosotros vamos a poder conectarnos a una red inalámbrica o a una estación base. Ya puede ser a través de una red local inalámbrica, que es el otro concepto, ¿no? Que es la WLAN, que es la Wireless LAN o la red inalámbrica local, ¿sale? Y ¿cuál es el otro tipo por ahí, Adán? ¿Cuál es la otra? El otro término que muchos clientes se llegan a confundir
es con la terminología de 2.4 GHz y 5.4 GHz. Aquí vamos a ser muy, pero muy simples, no vamos a meter con tantos tecnicismos, pero básicamente es la frecuencia en la cual se propaga, digamos, el Internet. Así de simple y sencillo lo podemos decir. La frecuencia de 2.4 GHz tiene ventajas sobre 5 GHz y 5 GHz también tiene sus ventajas. Las principales ventajas de 2.4 GHz es que la señal puede atravesar más materiales, como puede atravesar vidrio, puede atravesar paredes delgadas, puede atravesar madera, y lo que damos como resultado es que una señal en 2.4 GHz tiende a tener mayor alcance comparado con la frecuencia de 5 GHz, que esta frecuencia no tiende a tener tanta potencia por la física de la frecuencia en atravesar varias superficies, por lo cual, a grandes resumen, es 2.4 nos da mayor cobertura, pero la velocidad del Internet o la velocidad de conexión que podemos tener en nuestros dispositivos va a superar en 5 GHz comparado con 2.4. Hoy en día, la mayoría de los teléfonos, la mayoría de las computadoras ya cuentan con en sus tarjetas de red a una frecuencia de operación de 5 GHz. Algunos equipos ya bastante obsoletos, ya que fueron adquiridos ya años atrás, siguen trabajando con 2.4. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Ya que estamos hablando de las frecuencias, no sé si alguno de nuestra audiencia nos ha escuchado, que nos está escuchando ahorita, en sus equipos que tienen en casa, que tienen con su proveedor, muchas veces ustedes van a ver en el nombre de la red que va a aparecer al final con un 2.4 y va a tener abajo de su búsqueda de redes el mismo nombre de la red, pero terminación 5 GHz. ¿Qué significa esto, ingeniero Ángeles? Precisamente, por ejemplo, como bien lo dices, tienen ventajas, ¿no? 2.4 sobre 5 y al revés 5 sobre 2.4, pero precisamente, por ejemplo, hablando de otro término que es la parte de los clientes, que es quienes se van a conectar a pues, nuestra estación base o a nuestro receptor de redes inalámbricas, que puede ser, por ejemplo, un router o un módem inalámbrico. Por ejemplo, hay muchos dispositivos de gama baja o de gama media que únicamente tienen una antena de 2.4 GHz. Esto nos da una velocidad menor, pero nos da ciertas ventajas, como bien dices, de penetrar diferentes materiales. En el caso, por ejemplo, de celulares de gama media, alta, o en el caso de laptops, tienen la parte de dual band, que pueden tener tanto recepción 2.4 como una recepción 5 GHz. Lo que hace es que nos podemos conectar al mismo equipo, a la misma estación base, pero utilizando ya puede ser cualquiera de las dos bandas. Lo que podemos notar muchas veces es la parte de tráfico de red. Cuando tenemos muchos equipos conectados a un mismo router en una misma frecuencia, pues podemos tener un menor desempeño. ¿Sale? Hablando, por ejemplo, en tecnología de 5 GHz, puede ser una tecnología pues mucho más rápida a la cual nos podemos conectar y tener un tráfico de red menor, ¿sale? Entonces, la terminología básica que nosotros tratamos o de lo cual nos vamos a enfocar en este tema precisamente es esta, ¿no? Que es Access Point, que es Wi-Fi, que es un cliente, y en la parte de, por ejemplo, el SSID, que es lo más interesante. Cuando tú te conectas directamente con un equipo, ¿qué haces? Escaneas lo que hay, ¿no? O te vas a la parte de Wi-Fi y checas qué redes tenemos. Entonces, muchas veces ponemos, no sé, la red Wi-Fi de Tecnosinergia, red Wi-Fi de cualquier restaurante, ¿no? Entonces ya nos conectamos ahí. El nombre que vemos directamente en esa red, pues es el SSID, que es la terminología que nosotros, ya la industria se basa para llamarle a las redes inalámbricas. Entonces, a esa terminología básica, pues es algo que nosotros queremos que ustedes lo tengan en cuenta para el tema
el tema que sigue, ¿no? Que es a lo que nos vamos a enfocar en este episodio, que es algo bastante innovador y que lo queremos tocar porque en Tecnosinergia tenemos unos equipos que les van a gustar mucho para aquellos que quieren tener un Wi-Fi mucho más rápido o más estable y tener la facilidad de conectarse a él a través de un nuevo término llamado Wi-Fi 6. ¿Habías escuchado hablar del Wi-Fi 6, Adán? Sí, últimamente hemos escuchado ese término, pero en equipos o muy nuevos o equipos de gama alta, pero en sí el Wi-Fi 6 es básicamente la nueva generación de conexión inalámbrica, pero para uso doméstico, para parques, para estadios, para cubrir las nuevas necesidades que el nuevo mercado está exigiendo hoy en día, que es básicamente mayor cantidad de equipos conectados a la red y mayor número de personas sin sacrificar el rendimiento de la misma. Básicamente el Wi-Fi 6 es una nueva tecnología, se basa en los protocolos ya anteriores, pero hay que mencionar por qué Wi-Fi 6 y no escuchamos anterior el Wi-Fi 5, el 4, el 3, el 2, el 1, ¿qué le pasaron a todos y cada uno de ellos? Bien, la alianza de Wi-Fi para promover el nuevo uso y conocimiento de las nuevas tecnologías, el Wi-Fi 6 fue nombrado del siguiente protocolo, que es el 802.11ax. Y sí, lo sé, suena como un trabalenguas, pero realmente es la nueva generación y así se le ha nombrado. Como se le ha nombrado la generación 6, ahora los nombres van a aparecer como Wi-Fi 6 y a su vez a las generaciones anteriores también le hemos agregado la nomenclatura Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 3. Entonces no es que sea nuevo, simplemente que es una nueva generación, pero que fue bautizada de esta manera para que a los usuarios que no están empapados en tecnología puedan reconocer los protocolos. En resumen, el nuevo protocolo, que es el 802.11ax, se le conoce como Wi-Fi 6. El protocolo que manejamos hoy en día, que es el 802.11ac, ahora también se llamará Wi-Fi 5. Y el protocolo 802.11n, que son digamos que la mayoría de productos que tienen esta tecnología, se le conoce como Wi-Fi 4. Entonces ahora sus smartphones, que son los equipos que van renovándose con mayor frecuencia, cuando escaneen las redes en algún centro comercial, en algún estadio o en algún evento social, ya van a poder ver al lado de la red si va a tener el número 5, el número 4 o el número 6, que significa la generación del Wi-Fi al cual ustedes pueden conectarse. Y por supuesto, esto da muchas, pero muchas ventajas. ¿Cuál es la principal ventaja? Que vamos a poder conectar a más personas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos conectar más personas? Pues su nombre lo dice. Cada día hay más dispositivos. Ya no solamente nuestras tabletas, ya no solamente nuestros teléfonos, nuestras computadoras, sino ahora la lavadora, el refrigerador, la aspiradora, la bocina inteligente, la consola de videojuegos, el televisor. Básicamente, ahora sale la nueva automatización que tenemos hoy en día, Sonoff en Tecnosinergia, que son equipos que se conectan a nuestra red Wi-Fi y lo podemos manipular a través de una aplicación sin necesidad de hacer apertura de puertos. Básicamente conectas tu foco, tu contacto, tu apagador, y ese apagador se conecta a tu red Wi-Fi y desde tu smartphone puedes encender y apagar las luces. Entonces, como hay una cantidad enorme de dispositivos que se van a conectar a nuestra red, la red tiene que estar preparada para soportar estos nuevos dispositivos. ¿Qué te parece, amigo? Sí, sobre todo, como bien mencionas, Wi-Fi 6 es únicamente la nueva tecnología para poder tener mayor alcance y cobertura
incluso en lugares o en espacios saturados. Y precisamente lo hizo Wi-Fi Alliance, creó esta tecnología para tener la capacidad de utilizar mayores o más cantidad de equipos conectados a la red para que pues no se sature, no tengamos problemas. ¿Y por qué? Tenemos muchos otros conceptos los cuales hicieron que Wi-Fi Alliance ideara esta tecnología, precisamente por la parte de IoT, que es el Internet de las Cosas, que es un concepto, pero el IoT, el concepto de IoT es tener la conectividad total en casa y que todo se base a través de una red inalámbrica, que es el Wi-Fi, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la IoT. ¿Qué equipos vemos ahora? Como bien dices, equipos de automatización, equipos de prendido y apagado, lo que es Alexa, Google Home, etcétera. Todo eso trabaja a través de Wi-Fi y pues al tener muchísimos equipos conectados a una sola red, pues podríamos tener problemas de conexión. Y lo único que hace Wi-Fi 6 es tener una modulación diferente. La modulación es la técnica que se usa para transportar los datos a través de las ondas, ¿no? Entonces, al tener una mejor modulación, lo que tenemos es mayor capacidad de equipos conectados a la Wi-Fi. Entonces podemos tener prácticamente el verdadero valor del Wi-Fi 6 está en el incremento de la eficiencia y mantenimiento de conexiones. Entonces, cuando la red está muy congestionada, la modulación lo que hace es tener una mejor eficiencia al momento de conectar diferentes equipos a esta red. Pero ojo, esta red, al ser nueva, tiene que ser compatible únicamente con los equipos que sean Wi-Fi 6. Si nosotros tenemos equipos que no son Wi-Fi 6, aunque compremos un dispositivo o un router o un access point que sea Wi-Fi 6 y nuestro equipo, nuestro cliente no es Wi-Fi 6, este equipo no va a ser compatible con esta tecnología. Sin embargo, sí nos vamos a poder conectar a ese equipo, pero con los Wi-Fi anteriores, ¿no? Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, porque son compatibles. Es decir, mi equipo Wi-Fi 6 va a poder soportar los demás Wi-Fi. Wi-Fi 5, 4, 3 y etcétera, ¿no? Pero si mi cliente no es Wi-Fi 6, no va a utilizar la red Wi-Fi 6, va a utilizar las anteriores. Es como, por ejemplo, los módems tradicionales de nuestra casa tienen doble banda. Y si tú escaneas con un iPhone, un LG o por ejemplo, Samsung de última generación, vas a ver dos redes, la 5 y la 2.4, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tienes un celular de gama baja, únicamente vas a ver una red, que es la 2.4. Así prácticamente va a poderse utilizar con la tecnología Wi-Fi 6. Y esto nos lleva por ejemplo, al siguiente tema, que cómo es que va a trabajar este tipo de Wi-Fi. Es compatible con las dos frecuencias, 2.4 y 5 GHz. Así es. ¿No? Ambos van a poder ser compatibles con Wi-Fi 6 porque, como les decía, es la modulación, es la técnica que se basa el Wi-Fi para poderse conectar a nuestros clientes, pero va a ser compatible con ambas frecuencias, tanto 2.4 como 5 GHz, ¿no? Entonces, hay muchas veces que nosotros escuchamos de este tema de Wi-Fi y nos han preguntado, por ejemplo, en el caso de tecnología IP, hay cámaras Wi-Fi, ¿no? Hay cámaras tanto cableadas como cámaras Wi-Fi. Y muchas veces nos preguntan, oye, me estás diciendo que es Wi-Fi, entonces necesito de internet para poder conectar esta cámara. Y la respuesta es no, ¿sale? Como hablamos, Wi-Fi es una red inalámbrica, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos forzosamente de internet para que nuestro sistema o nuestro equipo jale. Una cosa es tener internet inalámbrico y otra cosa es tener Wi-Fi, ¿no? Porque, no sé, ¿te ha pasado este tipo de situaciones? Sí, muchas veces los clientes llegan a confundir que, por ejemplo, si compran con nosotros un equipo de TP-Link, un equipo de cualquier marca, pero el cliente no tiene internet, muchas veces
tienen el concepto de que compran el aparato, llegan a su casa, lo conectan a la luz y el aparato les tiene que dar internet. Esto no es posible. Aún siendo el equipo más caro o aún siendo el equipo más barato, es necesario que este equipo se tenga que conectar, digamos que a un módem. No sustituye, por supuesto, el módem, sino lo complementa, lo mejora. Un access point, un router inalámbrico, lo que hace es eso, permitir una comunicación sin cables entre los dispositivos y el módem, pero para eso el equipo genera una red y esta red es únicamente un puente de comunicación entre el dispositivo, ya sea el access point, el router y nuestra tableta, nuestro smartphone y nuestra computadora, pero hasta ahí llega el trabajo de nuestra red Wi-Fi, la conexión entre los dispositivos en nuestras casas, negocios, pero necesitamos que este router, que este access point sea conectado a un módem para que tenga salida a internet. Y muchas veces creemos que el aparato da el internet. No, el aparato, el access point o el router lo único que hace es establecer una conexión. Una conexión entre el dispositivo y el access point. Pero el access point por sí solo no tiene conexión a internet. Necesitamos tener una conexión a internet para que nuestros equipos puedan navegar. Sí, es correcto. Por ejemplo, hay equipos, no sé, llamamos un Ubiquiti, ¿no? Que te da 300 megabits por segundo. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando yo llego a mi casa? Lo conecto pues para tener mayor capacidad o que llegue a más zonas de mi casa. Pero yo tengo un internet de 5 megas. No voy a lograr tener los 300 megas solamente comprando mi access point Ubiquiti que tiene la capacidad de 300 megas, sino voy a tener lo mismo que me da mi proveedor de internet, ¿no? Mi ISP, que es mi proveedor con mi modem, ¿no? Que nos regala, por ejemplo, es el caso de Telmex. Correcto. Nos va a dar únicamente lo que contraté yo de internet, solamente que mi equipo tiene la capacidad de recibir hasta 300 megabits por segundo. Entonces es bien importante. Hay equipos, por ejemplo, si yo tengo en una casa un internet así como les decía, pues compro un equipo un poco más económico que nos dé 150 megabits por segundo y que pues tiene características así más limitadas, pero pues me ahorro dinero porque no voy a necesitar utilizar la capacidad máxima del que les comento. Por ejemplo, un access point de Ubiquiti que sea 5AC y que tenga 300 megabits por segundo. Pues no lo voy a necesitar, ¿no? Entonces, por ahí es un tip que les podemos dar. Si pueden comprar, si tienen un equipo o tienen un internet pues normal, un internet casero, pues no es necesario que compren un equipo o un router que sea Wi-Fi que tenga la capacidad de tanto ancho de banda de entrada, ¿no? Entonces, otro de los temas, y que por aquí habrá gente que pueda escucharnos y pueda decir, es lo mismo Wi-Fi 6 que la tecnología 5G. Es una pregunta que muchos se llegan a hacer y es bastante interesante, ya que Wi-Fi 6 y 5G, a pesar que son tecnologías enfocadas a la comunicación inalámbrica y ambas cubren la necesidad de cubrir varios dispositivos y ambos son tecnologías de nueva generación, es eso, son tecnologías de comunicación inalámbrica de nueva generación. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el Wi-Fi 6 son protocolos de comunicación para los equipos domésticos, equipos que vamos a tener en casa, equipos que vamos a tener en la oficina, que vamos a tener en los parques, en algún concierto, en algún foro, en lugares donde va a haber mucha gente concurrida en un espacio, interno, de manera conexión no más a quizás 100 metros, en donde el equipo va a permitir el acceso y va a permitir la conexión de internet o conexión a los dispositivos de manera inalámbrica.
Esto por hablar del Wi-Fi 6. En cambio, cuando hablamos de la conexión 5G, 5G es la nueva generación de comunicación celular. Es decir, esta comunicación celular se enfoca en que hay un espectro que se vende a las compañías celulares para que en ese espectro éstas puedan trabajar. Este espectro por lo general está siendo monitoreado por las reglas de comunicaciones de cada país. Por lo general se establece como un rango del espectro para que en ese rango las operadoras telefónicas puedan operar y puedan comunicar hacia los dispositivos móviles. Entonces, Wi-Fi 6 son para comunicaciones, no hay que pagar por este espectro, es un espectro libre, pero es para puntos, digamos que domésticos, residenciales, corporativos. Ya hablando de la conexión 5G, es conexión vía celular. Aquí dependemos de las antenas que se encuentran instaladas por los proveedores como el tío Sam, como el tío Slim o cualquier otra compañía que ofrezca telefonía celular y sus paquetes de megas, sus paquetes de gigas, los cuales se facturan mes con mes, ya sea prepago o postpago. Pero básicamente 5G y Wi-Fi 6 son nuevas generaciones que vienen a cubrir las nuevas necesidades. No es lo mismo, ya que Wi-Fi 6 es para, digamos, un equipo que yo compro, que puedo tener en casa, y el 5G yo no lo puedo adquirir. Sí, por ejemplo, del proveedor. Una analogía, ¿no? Cuando hay más gente, pues necesitas hacer pues algo más para que pues todos tengan los mismos servicios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una carretera? Hablemos de una carretera normal que en 2005 habían 20 carros por minuto. Pasaban 20 carros por minuto. Ahora 2020 ya no pasan 20 carros, pasan 20,000 carros. ¿Qué pasa? Pues hay mucho más tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Abrir otra carretera. Esa carretera, pues, puede tener mucho mayor o va a permitir mayor tráfico. Entonces, hablemos de la tecnología 4G, 3G, 2G, como la carretera anterior. Hablemos de la nueva carretera como la tecnología 5G. Entonces, ¿cómo vamos a tener mayor rapidez? Porque estamos, como dijiste, en un espectro diferente, que no todo el mundo va a poder tener acceso a él porque requiere de celulares que tengan tecnología 5G. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas me parece, Apple sacó el iPhone 12, que es el primer iPhone con tecnología 5G, que por el momento lo tiene Verizon en Estados Unidos y que promete hasta 2.9 gigabits de velocidad de internet de bajada, que es muchísimo, ¿no? Entonces, no todo el mundo pues vamos a poder tener acceso a un iPhone 12 y no todo el mundo vamos a estar en Verizon para conseguir esa capacidad de descarga, ¿no? Entonces, hay muchísimo, es un tema que tiene muchísima controversia, precisamente por el tema político entre China y Estados Unidos, el cual uno de los pioneros de la tecnología 5G, pues es el gigante de la tecnología, es Huawei, ¿no? Correcto. Entonces, el gobierno de Estados Unidos sospecha que los chinos pueden tener esa tecnología 5G para espiar. Y hay muchísima gente que cree que puede ser también cancerígena este tipo de tecnología al ser una frecuencia mayor a la cual trabaja y ser un espectro diferente que pues, puede tener problemas o puede llegar a tener problemas en la salud del usuario. Esto todavía no está comprobado, pero creo que no tenemos tantos problemas al ser una frecuencia muy baja, ¿no? O sea, no podemos tener problemas. Bueno, ese es mi punto de vista. Tenemos que ya verlo en un futuro. Pero, por ejemplo, hay personas que también creen que en Europa, veía muchos videos que en Europa se veía que al tener el aislamiento social,
se veía que estaban instalando antenas 5G y pues decían que pues el gobierno instalaba antenas 5G en el aislamiento social para que pues no se enteraran, ¿no? Y tener por ahí lo que les comentaba, la parte de la red espía que puede llamarlo Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la velocidad de 5G es mucho más veloz que cualquier otra tecnología o cualquier otra red que podamos tener en la actualidad. Entonces, ¿quieres agregar algo más? Digo, es un tema que vamos a profundizar también en otros capítulos, pero también tenemos, por ejemplo, en Tecnosinergia y de hecho vamos a darles por ahí algunos links en nuestra descripción con equipos de tecnología Wi-Fi 6. ¿No? En el caso de TP-Link hay equipos que me gustan mucho, Adán, que me gustan bastante porque son equipos que nos van a permitir conectarnos a una red Wi-Fi 6 y que también aparte de eso son mesh. ¿Qué significa que sean mesh? Que se pueden interconectar uno a uno para tener mucha mayor cobertura en en cierta zona. Por ejemplo, el equipo que yo les podría sugerir es el Deco X20, que es un kit que viene en un paquete de 3, y este equipo es compatible con Wi-Fi 6 y aparte es compatible con Alexa. Entonces, si nosotros lo conectamos a Alexa, podemos decir enciende Wi-Fi de la recámara principal o apaga Wi-Fi del patio, etcétera, ¿no? Entonces, este equipo también es bastante bueno, es eficaz. Lo pueden revisar en nuestro catálogo de Tecnosinergia. Y también en algunos capítulos vamos a hablar con gente de TP-Link para que podamos profundizar sobre estos equipos. ¿Cuál otro de los equipos que tenemos en catálogo te late, Adam? A mí, la verdad, hay un equipo que me gusta bastante, que es igual de la marca TP-Link, que es el modelo Archer C5400X, que este es básicamente un router gaming, es de 3 bandas y tiene como tal 8 antenas externas. Es básicamente un monstruo, parece una araña, parece una tarántula, es bastante robusto y está enfocado este producto para aquellos gamers que tenemos en casa, que por ejemplo yo me considero no un gamer, pero sí un novato. Me gusta jugar demasiado en mi celular y le invierto bastantes horas al día, he de decir. Entonces, luego estamos jugando y luego de repente el monito, de repente ya no dispara y la bala se pierde y tarda. Y esos problemas lo podemos solucionar cambiando el router que tenemos en casa, que es el proveedor, o más bien no cambiando, sino agregando nuestro Archer C5400X y vamos a tener una red Wi-Fi. Este sí es Wi-Fi 5, es 802.11 AC, pero es bastante robusto, bastante bueno y está enfocado principalmente para jugar. Aquellas personas que hagan sus partidas, que juegan o inclusive que conectan sus consolas por Wi-Fi, es perfecto para no tener estos retrasos o lagueo que tenemos luego en las redes, a pesar de tener, digamos que una velocidad de internet pues modesta, ¿no? O baja. El equipo te hace bastante paro al momento de jugar, te garantiza que sea muy fluido tu juego y permite muchas personas que estén jugando en la misma sala, en la misma conexión, sin ningún inconveniente. Así es. Sí, entonces los invitamos a que puedan entrar a nuestra página de internet, que es www.tecnosinergia.com, y revisen el apartado de TP-Link, que tenemos bastantes equipos que se ajustan a todas las soluciones, tanto para enlaces inalámbricos como para redes Wi-Fi, y también tenemos equipos también para casas inteligentes. Tenemos ya por ahí una camarita, tenemos enchufes que son inteligentes, etcétera, que tienen bastante auge en estos casos y que están en promoción sobre todo. Entonces pueden ir a nuestra página para que lo puedan revisar. ¿Vale, Dan? Entonces, ¿algo más que quieras agregar? Sí, un último punto en acerca del mito que se nos pasó de la mano es muchos
clientes o muchas empresas o muchos vendedores te van a querer engañar en decirte, te vendo este equipo, ya sea teléfono, ya sea tableta, ya sea un access point o un router que te diga, este es un router Wi-Fi 5, pero en un mes nos va a llegar la actualización, te la hacemos llegar para que tengas ahora Wi-Fi 6. No, señores, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, a pesar que trabajan para el mismo fin, las frecuencias y el modo de trabajo cambian. Para que su equipo realmente migre a Wi-Fi 6 es comprar un equipo que ya venga con estas características. Continuamos con la emisión de este capítulo de nuestro podcast y tenemos aquí con nosotros a la licenciada Alejandra García, quien es coordinadora de sucursales en Tecnosinergia. Repetimos también nuestras sucursales para que ustedes puedan también de cualquier parte de la República donde nos escuchen tener atención personalizada en nuestras sucursales. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Hola Néstor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Pues bueno, platícanos un poco de nuestras sucursales de Tecnosinergia, primero que nada, antes de ya profundizar en el tema de nuestro portal. Platícanos, ¿dónde tenemos presencia? Gracias, Néstor. Mira, tenemos presencia en la parte norte, en Monterrey, en la parte del sureste con Mérida, Veracruz, en la parte del centro tenemos obviamente Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Guadalajara, se me andaba yendo a Guadalajara. Pero también tenemos un representante de ventas en la parte de Morelia. Entonces también no tenemos sucursal, pero sí tenemos un representante de ventas. Excelente, sí, para que todos ustedes conozcan, en cada una de nuestras sucursales tenemos absolutamente todos los servicios, que es ventas, soporte técnico, capacitación, almacén, garantías, logística, etcétera, centro de experiencia, Wi-Fi, estacionamiento. Entonces tenemos todos esos servicios. Antes de la pandemia, pues en cada una de las sucursales teníamos capacitación, digo, ahorita todo está siendo virtual, pero tenemos el apoyo y todas estas ventajas o servicios que ustedes pueden tener. Y ahora sí, ya entrando al tema que es el que nos gustaría saber y profundizar, porque nosotros decimos en todas las emisiones que pueden checar cualquier equipo que nosotros hablamos aquí en la página de tecnosinergia.com. Pero platícanos, como les decíamos, nosotros somos mayoristas, damos servicio principalmente a integradores, y los integradores que estamos o que están registrados en Tecnosinergia tienen la capacidad o la oportunidad de meterse a nuestro portal y de ahí hacer absolutamente todo, ¿no? Desde levantar un pedido, tener el estatus RMA, etcétera. Muchísimas cosas que ahorita nos vas a platicar. Sí, muchas gracias, Néstor. Pues sí, tiene muchas ventajas el portal, pero no solamente para el integrador, sino el integrador para el usuario final. Yo les voy a hablar una de tantas de las ventajas que tiene el portal. Como parte de cliente de Tecnosinergia, al darse de alta, nosotros les damos un número de cuenta, un número y una contraseña. En cuanto el cliente se mete al portal, puede irse a mi cuenta. En mi cuenta le va a abrir varias opciones y hoy voy a hablar sobre cotizarle al usuario final. Como el integrador le puede dar directamente, sin necesidad de entrar a Excel, a Word, directamente ya puede hacer él sus cotizaciones. ¿Cómo es? Primero se va, como lo vuelvo a repetir, a mi cuenta. De ahí, en configuración, en cotizaciones a clientes, se van ahí a configuración. Les va a abrir nuevamente una pestañita y ahí ustedes dice logo de la empresa. Ustedes también pueden agregar el logo si ya tienen establecido su logo como Tecnosinergia, que es muy característico ya de nosotros. También el integrador puede agregar su logo. De ahí el margen del porcentaje, cuánto le quiere aumentar a sus precios, días de vigencia de la cotización, tiempo de entrega, condiciones generales, quizá que los precios no se respetan después de una semana, restricciones mostradas en la cotización, por ejemplo, que no aplica devolución en discos duros. De ahí nos vamos a la parte de comentarios adicionales.
Perdón, ahí. No te preocupes. Ahí, por ejemplo, podría ser que no se envían los productos al extranjero, que solamente es parte de la República. Y todo eso que les acabo de mencionar, al final se va a ver en su cotización. Pero antes de hacer la cotización, deben de configurar estas opciones. Ale, te tengo una pregunta. Nos hablas entonces de que nosotros, bueno, nuestros clientes pueden ocupar esta herramienta, pero en el documento que le llegue a su usuario final, en alguna parte del documento va a aparecer el nombre de Tecnosinergia. Ahí en automático Tecnosinergia no aparece logo ni aparece nada. O sea, ahí es del cliente, de tu cliente. Por ejemplo, Adancito.cámaras, o sea, solamente va a aparecer la información de Adancito.cámaras. Tecnosinergia no sale para nada. Perfecto. Esa herramienta, ¿desde cuándo está disponible? Desde que salió el portal, la modificación, ¿qué te parece? 2 años aproximadamente, y pocos integradores conocen esto, y la verdad es una herramienta que estando aquí en Tecno, en cualquier sucursal, Ciudad de México, Veracruz, donde sea, levantando su cotización, en ese momento, ¿sabes qué? Adán, necesito 3 cámaras de esto, y él con su lab y con el internet rápidamente hace la cotización y la puede mandar. No hay necesidad de esperarse a llegar a casa. Es lo típico, ¿no? Que hacemos, que bueno, veo que los clientes levantan su teléfono, su celular, le marcan a su vendedor: cotízame bobinas, cotízame un switch, cotízame un NVR. La cotización le llegan a ellos y ellos lo que hacen es vaciar la información a su formato, ya sea que en una hoja de texto, una hoja de cálculo, o a su asistente: necesito que le agregues el 20% y se la mandes a mi cliente, pero ya me urge porque acabo de salir de una reunión y quedé con él enviarle la cotización antes de las 12. Y ya no hay necesidad de que te esperes a los tiempos de otras personas. Tú con tu lab lo puedes levantar y vámonos. ¿Y esa cotización en qué formato la podemos descargar? En PDF. Ah, ok. Y ahí aparece todo el logotipo de la empresa de nuestro cliente, el nombre del cliente, y en ninguna parte dice Tecnosinergia, ¿no? Y de hecho, lo que les comentabas, no solamente los productos de Tecno, ahí hay otra herramienta. En ese mismo apartado, en mis productos, se van y le dan clic en donde dice nuevo producto. En nuevo producto te va a dejar poner el código, modelo, marca, descripción y el precio. ¿A qué me refiero? No estoy hablando nada más en una cámara o en un cable que no manejemos. Un servidor, una computadora que a lo mejor nosotros no vendemos, pero mi cliente quiere ver todo lo que le voy a ofrecer en un solo documento, en una sola cotización, para que no se malinterprete. Y ahí puedo meter entonces o tu instalación, por ejemplo, ¿cuánto cobras por instalarlo? Porque una cosa es la cotización, como yo, integrador, te ofrezco esta cámara, este kit, pero aparte es mi servicio de instalación. Entonces tú puedes ponerle un código X, un modelo X, marca X, pero en la descripción ahí le pones que es el servicio de tu instalación y el precio. Está súper bien, es una plataforma que es completamente gratis para nuestros distribuidores, y es una plataforma e-commerce que les estamos otorgando para que hagan absolutamente todo, ¿no? Y que no pierdan tiempo, como dices, en llegar a la oficina, hacer una hoja de cálculo y mandarla al cliente. Entonces es muy sencillo de hacerlo. Y sobre todo en la parte de integración, como dices, hay que ponerle pues gastos, puede ser la parte de, por ejemplo, canalización, materiales, viáticos, instalación, puesta en marcha, y todo eso lo podemos agregar. Y a lo mejor no es necesario que le pongas como viáticos, ¿no? En instalación tú ya le agregas todo lo que compensa todo eso, ¿no? Sí, para que el cliente no sepa que le estás, o sea, tú como integrador al final lo que queremos Tecnosinergia es apoyarlos y que no perdamos como el tiempo y que ellos agreguen sus productos, pero también pueden agregar el cliente, pero todo esto que les estoy comentando es antes de hacer la cotización al cliente. Entonces deben de dar de alta el logo, el margen, el producto y también los clientes. ¿A qué me refiero? O sea, si tú no das de alta primero tu cliente, no te va a aparecer para lo que les voy a explicar. Entonces, igual en la sección de mis cotizaciones, se van a mis clientes, le dan nuevo cliente y ahí le van a poner la razón social, nombre comercial, nombre del contacto, el RFC, teléfono y correo.
le dan guardar y se va a guardar en automático esos clientes que tú vas a estarle cotizando a través de nuestro portal. Ok, una pregunta, Ale. En este caso, por ejemplo, Tecnosinergia tiene acceso a los clientes de nuestro cliente. No, es totalmente seguro porque su contraseña y su cuenta son solamente de ese cliente. Muchas gracias, Alejandra. Esperamos tenerte de vuelta para que nos platiques más beneficios que tiene nuestro portal y sobre todo que son herramientas gratis para facilitar la venta del día a día para